Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica ni es un programa de medicina alternativa. Nosotros nos reunimos con todos ustedes desde hace 17 años, todos los días en Telecafé a las 6 de la mañana y 7 de la noche y en Telepacífico a las 12 del día y 11:30 de la noche, al igual que en Teleislas, en NTV, en Cable Max y en todos los canales de televisión donde estamos, para hacer un proceso educativo de orientación, de prevención en lo que vemos a diario en nuestra consulta, en lo que digo en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes, y poder compartir con ustedes lo que nos enseñan los propios pacientes en la consulta con esas ayudas diagnósticas y con esos métodos paraclínicos. Por eso, hoy yo quiero que estén muy atentos. Estamos desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas con parte del equipo de profesionales de la salud que nos apoyan en la consulta médica. Digo apoyan porque mucha gente viene buscando una consulta personalizada y, como les digo a los pacientes, yo ya no atiendo consulta, siempre lo atiendo en conjunto con todos los médicos y en conjunto evaluamos y estudiamos y analizamos las historias clínicas. Porque que uno se equivoque está bien, pero que 5 o 6 se equivoquen es más difícil. Por eso tratamos que la gente entienda por qué trabajamos siempre en equipo y que en medicina una sola golondrina no hace verano. Y estamos hoy reunidos para discutir y ampliar un tema que estábamos estudiando ayer sobre el Helicobacter pylori. Y entonces dejamos temas para estudiar, para investigar, para analizar. Y hemos tenido un profesor que nos ha acompañado en todo este proceso, que es el doctor Oscar Darío, que hace parte del proceso de investigación también de un producto llamado bromelina, que se está estudiando y manejando en procesos de cáncer. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, y tiene que ver con el proceso del Helicobacter pylori, que muchos llaman gastritis también, o que otros dicen me duele la boca del estómago y muchos más síntomas. Pero sería bueno que en compañía de todos los médicos que me acompañan hoy de derecha a izquierda, el doctor Daniel Castro, el doctor César Canizales, el doctor David Cubillos, quien les habla, el doctor Oscar Darío, el doctor Germán Ruiz, el doctor Alonso Cárdenas, y ya vendrán más, porque es un tema bien interesante, pero contémoslo a los televidentes quién es el doctor Oscar Darío, qué hace, qué investiga y por qué estamos en este proceso hoy reunidos con todos los profesionales del Parque de la Salud. A ver, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia en microbiología, tengo diplomados en homotoxicología y también soy especialista en adiciones y con diplomados en medicina ortomolecular. Bueno, hablábamos del Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es la bacteria que más afecta al ser humano. Es la bacteria que afecta, puede producir enfermedades digestivas y extradigestivas. O sea, puede afectar el estómago, el hígado, el corazón. Hay una cantidad de órganos que pueden verse comprometidos con esta infección, entonces los síntomas van a ser también múltiples o muy variados. Vamos a recibir conceptos para armar ese rompecabezas de la historia clínica, de la medicina, de la fisiopatología y finalmente un diagnóstico. Brevemente vamos a contarle a los televidentes en qué consiste, Daniel. Televidentes, muy buenos días para todos. Bueno, primero que todo, nosotros en la historia clínica vamos a analizar ciertos síntomas que presentan las personas. Normalmente el paciente llega consultando por epigastralgia, llega consultando por distensión abdominal, llega consultando por sensación de pirosis, que es como una quemazón que sube desde esta zona del epigastrio en sentido superior. Y nosotros pues lo que empezamos a evaluar en el paciente es cómo son sus hábitos alimenticios inicialmente. Allí pues vamos a empezar a evaluar ciertas cosas como la prevención que puede tener el paciente ante el riesgo de infección del Helicobacter. Ya sabemos pues que el Helicobacter es una bacteria que nosotros podemos adquirir por contaminación de los alimentos, pero también hay que tener en cuenta el estado del huésped en desarrollar la infección.
Saludo cordial a todos los televidentes. El Helicobacter es una bacteria que en los últimos años ha sido ampliamente estudiada y como decía el doctor Oscar Darío, por sus los últimos descubrimientos que han aparecido nos dejan a todos sorprendidos. Es increíble pensar que una bacteria que inicialmente se pensaba que solamente afectaba el estómago, que producía los típicos síntomas de una gastritis, hoy en día se está hablando que es capaz de producir enfermedades cardiovasculares, y tiene relación con la diabetes, tiene relación con una serie de síndromes y de enfermedades que pueden ser en cualquier órgano. Resumiendo un poco acerca de la patología de la enfermedad, esta bacteria básicamente le fascina vivir en los medios ácidos. Es una bacteria que si el estómago tiene sus defensas apropiadamente y se maneja un pH apropiado, ella no prolifera, ella no crece, y está dotada de una gran capacidad de mutación. También tiene unas enzimas, unas ureasas básicamente, que son las que se encargan de producir todos los efectos que a continuación pues iremos describiendo. Entonces digamos que es un desafío muy grande tratar de combatir esta bacteria. Incluso ya se están demostrando bacterias que son resistentes a los antibióticos y a muchos otros productos. A mí me gustan las historias y las historias, pues, por ejemplo, con respecto al Helicobacter pylori, es primero tener en cuenta que siempre nos ha acompañado porque es parte de nosotros en la convivencia que tenemos. Pero, sin embargo, desde 1979 aparece un médico patólogo, y este médico patólogo especialista en fotografía hace una investigación en donde hace la primera fotografía del Helicobacter pylori. Esto, junto con otro médico, en el 2005 lo llevó al Premio Nobel de Medicina. O sea, estamos hablando de un tema en donde el Helicobacter pylori se vinculó directamente con la posibilidad de producir enfermedad gastrointestinal, y después ya la OMS dice el Helicobacter pylori puede producir cáncer. Hablamos de la parte digestiva, como lo decía doctor César, pero lo que estamos hablando hoy sobre el tema, la ampliación del desarrollo de los estudios, lo que nos trae el doctor es las manifestaciones extra digestivas que se están presentando, que se están estudiando, y no solamente eso, sino las posibilidades terapéuticas en las que tenemos, sobre todo nosotros como médicos clínicos. Vamos a ir a este corte comerciales para que escuchemos las otras opiniones y el doctor Oscar Darío Sánchez Rodríguez nos amplíe todo ese proceso de investigación que se viene dando acerca del Helicobacter. Ya regresamos. Helicobacter es una bacteria que tiene su nombre deriva de la palabra helico, que significa espiral, como helicóptero, tiene una forma de espiralada al microscopio, muy bien identificada, y sobrevive en el estómago porque produce ureasa que hace que se defienda del ácido gástrico. Pocas bacterias pueden sobrevivir en el ácido gástrico. Sin embargo, se ha encontrado en otras, por lo menos que yo sepa, en otras áreas del organismo, en las vacas, por ejemplo, en el hígado, y se sospecha que asimismo puede aparecer en las vías hepáticas del ser humano. La utilización básica de antibióticos para el tratamiento del Helicobacter hace que se cree resistencia muchas veces y que se produzcan daños en la flora normal del organismo. De manera que en el programa vamos a ir hablando tanto del tratamiento de esta patología que está afectando, según algunas estadísticas, las 2/3 partes de la humanidad. Y aquí en Colombia, por ejemplo, el doctor nos hablaba de que llega a afectar hasta el 80% de las personas, de manera que es una verdadera pandemia. Más adelante hablaremos entonces de los tratamientos. Bueno, anoche en la charla teníamos una discusión en cuanto a por qué crece el Helicobacter. Entonces viene el concepto de terreno. ¿Por qué la bacteria crece? Entonces, la discusión viene desde hace 2 siglos, que era que si las bacterias causaban enfermedad o por qué las personas no se defendían. Entonces, el concepto claro es que hay un terreno óptimo para que la bacteria, el Helicobacter pylori, crezca y se desarrolle. Y eso viene a raíz de los malos hábitos alimenticios, la cantidad de medicamentos que estamos interviniendo en los pacientes y, lógico, la alimentación. Sí, la verdad que podemos hacer una claridad aquí y un resumen. Helicobacter es una bacteria. A ver, hablemos
Helicobacter es una bacteria que puede hacer muchas mutaciones y encontramos ahora especies, de muchas especies, pero las más patógenas. Tenemos Helicobacter vilis, Helicobacter hepaticus, Helicobacter pylori que ataca el estómago, Helicobacter intestinal, esas son como las más patológicas. El terreno que tú decías, el terreno es ella convive en un terreno ácido. Entonces las dietas alimentarias, los mismos medicamentos van a producir una acidosis, entonces lo que hace es que la bacteria va a producir más ureasa, o sea, ureasa es una enzima. La bacteria ataca al organismo con enzimas. Entonces, tú decías la ureasa, hay otra enzima que es la urel, hay otras enzimas que como es la catalasa, las peroxidasas, entonces tenemos que atacarla con enzimas, como vamos a hablar más adelante. Entonces, en el hígado, pues ella también hace unos daños muy, muy severos, y ahí es donde se da todas las enfermedades extradigestivas, como enfermedad coronaria, vértigos, la misma hernia hiatal, la migraña, entre otras muchas, todas las enfermedades vasculares. Saben que cuando nosotros nos reunimos a analizar una historia clínica, como lo decía el doctor Daniel, pues son muchas las cosas que uno tiene que analizar. Es frecuente que la gente le diga a uno, tengo fatiga, dolor en la boca del estómago, es que tengo gastritis, entonces voy a tomar omeprazol o ranitidina o sucralfato, cualquiera de esas cosas. Pero no hay un diagnóstico. Entonces yo quiero, doctor Oscar Darío Sánchez, que usted nos hable un poco de esa gama de síntomas que uno se puede encontrar en la historia clínica, pero que es muy difícil manejarlo sin un diagnóstico. Entonces la gente se preguntará, ¿y será que todo eso que están diciendo ustedes, porque ya están casi que relacionando Helicobacter con procesos hasta de dolores de cabeza, de dolores precordiales, ni qué decir los dolores en la parte derecha, es decir, donde está el hígado, y la gente dirá, esto está muy lejos del estómago? Y entonces, ¿por qué se presentan esos síntomas a distancia? ¿Cómo es que actúa el Helicobacter? ¿Cómo es que termina siendo un proceso sistémico? Sí, a ver, la bacteria en el hígado, vamos a hablar síntomas. En el hígado puede producir sensación de cuerpo extraño en la garganta que va a producir una tos. Entonces la persona manifiesta que tiene tos. Eso regularmente es un reflujo gastroesofágico que se va a producir. El Helicobacter produce bilis, esa bilis se une al ácido clorhídrico en el estómago. Entonces eso forma una mezcla que se va a fermentar, entonces va a generar toda esa sensación de reflujo gastroesofágico. En el hígado, el Helicobacter vilis o Helicobacter hepaticus puede alterar también otros procesos enzimáticos, entonces se va a producir otras sustancias que se llaman homocisteínas. Entonces la homocisteinemia va a producir enfermedad cardiovascular, entonces encontramos la enfermedad coronaria. Casi siempre, todo el que tiene problemas de circulación, pues va a ser hipoxias, es decir, no le llega oxígeno al cerebro, entonces aparece la migraña, aparece la persona que se agacha y se marea, o sea, que muchas veces se confunde con un síndrome vertiginoso. Y de trasfondo encontramos el Helicobacter pylori. Entonces son muchas las cosas que hay que aclarar. Otra pregunta que muchos harán es, pero en ese medio tan ácido como es el estómago, ¿cómo es que una bacteria es capaz de vivir? ¿Cómo es que ese ácido no mata a esa bacteria y antes se vuelve más agresiva? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se cuida esa bacteria? ¿Cómo se duplica? ¿Y cómo es capaz de subir hasta la saliva y transmitirla a través de los besos? Ella se cubre de una nube de amonio, haga de cuenta como una tortuga que está recubierta por un caparazón. Esta bacteria, esa nube de amonio, pues la va a sacar de la misma bilis. Por eso muchas veces ahora encuentra uno cantidad de personas con hígado graso o encuentra uno barro biliar, porque es que esta bacteria, pues el sustrato de ella es urea, pues si es ureasa tiene que ser urea. Y ella en el estómago, como se produce tanta tanto ácido clorhídrico, entonces lo que hace es que produce más, ella hace que
cubrirse más de amonio. Entonces, al cubrirse con más amonio, pues va a generar más acidosis. Y al generar más acidosis es donde viene la úlcera péptica, la úlcera, pues, la cantidad de úlceras que estamos encontrando hoy por hoy. Bueno, yo le pregunto acá a todos nuestros médicos, ¿y por qué se vuelve repetitivo? ¿Por qué la persona dice, me hice la endoscopia, me salió buena y al poquito tiempo volvió y reapareció? ¿Cómo es ese ciclo repetitivo? Bueno, yo pienso que nosotros vivimos para las bacterias y las bacterias viven para nosotros. Si nosotros viviéramos en un mundo estéril, no viviríamos. Realmente por cada célula que nosotros tenemos 10 bacterias y son absolutamente necesarias para la producción de diferentes sustancias, para el metabolismo de diferentes alimentos, de modo que el hecho no es y no va a ser posible eliminar completamente una bacteria de nuestro organismo, sino eliminar el exceso de las bacterias y modificar el terreno. Cuando hay bacterias que viven, por ejemplo, en las aguas termales, que uno cree que es imposible que puedan vivir en aguas prácticamente a 100 grados centígrados, pero ellos tienen mecanismos porque son elementos vivos que están ancestralmente en la Tierra. Antes de que nosotros estuviéramos acá, en el mundo existían las bacterias, de manera que ellas tienen sus mecanismos de defensa, por eso ellas pueden vivir en un medio ácido como el estómago, porque se cubren a través de la producción de la enzima ureasa, crean esa nube de amonio, como dice el doctor, y ellas se pueden reproducir y perpetuar en el estómago. Y en la vía de tratamiento tenemos que pensar en un proceso en el cual primero tenemos que limpiar, tenemos que desintoxicar, limpiar el terreno, posteriormente revitalizarlo, es decir, nutrirlo y sembrar. Y en ese momento se puede sembrar a través de productos naturales, de antibióticos naturales, que es lo ideal, o con medicamentos químicos, que no es lo ideal, porque van a crear, las bacterias tienen su manera, tienen su inteligencia para poderse defender, y así perpetuarse y así reincidir. Empiezan a crear un estado de resistencia. Vamos a ir a este corte comerciales y hablamos un poco de eso que acaba de mencionar el doctor Alonso Cárdenas, y es cómo la ciencia nos empieza a dar apoyos terapéuticos a través de la investigación y resultados, y cómo no tenemos que quedar como única opción el manejo de un antibiótico, y que ustedes conozcan esas otras opciones terapéuticas. Ya regresamos. Afortunadamente hay personas muy curiosas que se dedican a la investigación. El doctor Oscar Darío Sánchez Rodríguez lleva muchos años investigando, y yo ayer le decía, ¿de dónde vienen tantas investigaciones que personas se interesan en buscar cosas diferentes, digamos, a un tratamiento tradicional como los antibióticos para este tipo de procesos infecciosos como el Helicobacter? Y él nos contaba, España lo estaba haciendo, Cuba lo estaba haciendo, y uno empieza, pues obviamente, a apoyarse en investigaciones internacionales para buscar un beneficio para las personas. Cada vez vemos que el paciente se vuelve más resistente a ciertos tratamientos. En Europa, el tratamiento tradicional del Helicobacter es metronidazol. Y uno dice, ¿por qué allá sí le sirve, a nosotros no? Pues sabemos que aquí a los niños les dan metronidazol porque les dolió el estómago y porque les dio una diarrea, y se automedican desde que nacen. Entonces el cuerpo crea resistencia, como pasa con los antibióticos. Hablemos un poco de por qué tuvieron que buscar otras experiencias terapéuticas ahora que ustedes utilizan la evidencia pilosa, que hablan de la dieta, como decía Germán y Alonso, mejorar el terreno. Ahorita grababa yo con el doctor David sobre homeopatía, de todo ese proceso de investigación. A ver, a través de la historia sí se han hecho muchos estudios con plantas con efecto antibiótico, y pues yo pienso que una planta que tiene muy antigua, la echinacea o la quinácea, aquí en este caso el Helicobacter, se encontró que una planta como la Videns pilosa, que tiene un metabolito que es capaz de actuar como un no bacteriostático, sino un bactericida, que es la feniletatreína, que está presente en Videns.
pues hubieron trabajos en España, en Cuba, con la doctora Mariela Ábalos, y aquí se hizo, en Colombia se hizo en Medellín, con 200 personas, las cuales se les practicó endoscopia digestiva antes, criterio de inclusión, tener Helicobacter, y después de 2 meses no había Helicobacter. Entonces fue lo que nos motivó más a trabajar con esta planta Videns pilosa y a obtener ese metabolito que es la feniletatreinina, y que es la cual pues tenemos ya aquí hoy en el Parque de la Salud. ¿Cuáles son los nombres vulgares o populares de la Videns pilosa? Hay nombres vulgares, por ejemplo se conoce como capunga en Brasil, en Amazonas, la masequía, el cadillo, amoriseco, tiene muchos nombres vulgares. El secreto acá fue haber aislado esa feniletatreinina y otros antocianatos que tienen efecto en microdosis contra esa bacteria Helicobacter pylori y contra otras muchas bacterias. Entonces no es que entonces me voy a tomar una agüita de masequía o de cadillo o de todos estos nombres que dice el doctor Oscar Darío Sánchez, es entrar en un proceso de investigación, de fitoquímica, para uno poder sacar ese principio activo a una dosis adecuada por tantos días para uno lograr un efecto terapéutico. Pero volvemos a la inquietud, es que la persona recae mucho en el proceso, es que me volvió a aparecer el Helicobacter, ¿qué es lo que pasa? Es que ya sea Videns pilosa, ya sea antibiótico, si volvemos al concepto que se habló ahora, si el terreno, o sea, el terreno es uno y el terreno es todo, toda nuestra estructura corporal. Si nuestra estructura corporal no está adecuadamente equilibrada, va a ser proclive para volverse a infectar. Entonces, la verdad es que se necesita un tratamiento de choque, que preferimos sea natural, y cuando aparece una herramienta como estas, yo mismo estoy dispuesto a hacer el cambio, porque si ya hay sustento y si ya hay un respaldo que diga sí me reemplaza el antibiótico, pues yo estoy feliz de hacerlo, pero entendiendo que la persona se vuelve a reinfectar, primero, pues por lo más grande, mire, algo en salud pública que ha cambiado en el mundo, la historia de la medicina, es el lavado de las manos. Es supremamente importante el lavado de las manos, la limpieza adecuada de los alimentos. Pero entonces, si no tenemos esos cuidados mínimos con respecto al cuidado de los alimentos, al lavado de nuestras manos, y si nuestro cuerpo sigue en desequilibrio, no vamos a lograr sino que el cuerpo se reinfecte, porque estos tratamientos no son vacuna, ¿sí? Y no van a prevenir la reinfección, porque lo que hacen es el estímulo de nuestros propios sistemas inmunológicos para que volvamos a convivir con una bacteria que ha sido ancestral para nosotros. ¿Por qué se le llama la enfermedad del beso? Por la reinfección. O sea, ¿cómo se reinfecta a las personas? Por un beso, porque la bacteria está en la saliva, no hace daño, aquí no hace daño, pero cuando llega al estómago hace daño. Un alimento contaminado es muy común en la sociedad colombiana, comedia y me dejas. Eso es una forma. En la transpiración, en una persona que tose, por ejemplo, en un lugar cerrado, puede uno adquirir la bacteria por aerosoles. Entonces es muy importante que en estos tratamientos lo haga no solamente la señora, sino el esposo y los hijos. ¿Para qué? Para que no se reinfecten. Y entonces entra uno al método diagnóstico. Entonces hay que hacer biopsia, hay que hacer endoscopia, resulta que se habla de una bolsa para el vapor de la ureasa. Hablamos de esa parte diagnóstica que se debe de hacer para uno tener una orientación de decir si esa gastritis es o no por Helicobacter. Bueno, básicamente los métodos diagnósticos para el Helicobacter se dividen en dos: métodos invasivos, que es por endoscopia, y métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos, básicamente se puede hacer un cultivo. Cuando se toma la muestra, esta se somete a un cultivo, y allí podemos, por método microbiológico, evaluar si existe la infección por Helicobacter. Otro es el método histológico, es decir, coger la biopsia, desarrollarle un estudio patológico y determinar pues si existe pues la infección, y también allí podemos evaluar si hay alteraciones en la mucosa intestinal.
También está la prueba de ureasa, en donde se somete la muestra a una reacción en donde podemos evaluar si por medio de ella si existe la infección o no. Básicamente esos son los métodos invasivos, pero también hay unos métodos que no son invasivos, que son la prueba sanguínea, es decir, se toma un poco de muestra de sangre y se evalúan anticuerpos contra pues este microorganismo, inmunoglobulinas, y también la prueba del aliento, que pues usualmente ha sido poco disponible, pero es un recurso con el cual podemos contar. Algo que me parece muy interesante y lo revisaba en un artículo médico es que cuando las personas han tomado omeprazol, han tomado ranitidina o han consumido otros antibióticos, usualmente estos deben de suspenderse unas 2 o 4 semanas antes de iniciar un proceso diagnóstico, porque muchas veces el hecho de estar consumiendo este tipo de medicamentos crea un sesgo en el diagnóstico, y muchas veces a los pacientes de entrada, cuando consultan por esa sintomatología gastrointestinal, lo que empiezan a consumir son antiácidos, omeprazol, y sin tenerlo presente se hacen un examen para evaluar si tienen Helicobacter, y resulta que al estar consumiendo el omeprazol, pues obviamente esto puede crear un sesgo en el diagnóstico. Finalmente, con este análisis lo que prima es la historia clínica. Los apoyos diagnósticos son muy importantes, pero me decía, por ejemplo, ahora el doctor Oscar Darío, sí, entonces el niño tiene 3 años, va a hacer una endoscopia, por ejemplo. Por eso la buena clínica nos puede permitir a nosotros en un momento determinado entrar a llevar a cabo un procedimiento terapéutico. Obviamente que lo que acaba de decir el doctor Daniel Castro es fundamental. Sin apoyos diagnósticos es difícil muchas veces podernos aventurar a un tratamiento, pero definitivamente tenemos que preocuparnos. Como lo acaba de decir el doctor Alonso Cárdenas, las estadísticas son altísimas, son asustadoras, y nos estamos automedicando ante una patología que desconocemos. Por eso, importantísimo una muy buena historia clínica con unas buenas bases diagnósticas para poder llegar a ofrecer un tratamiento, sea, como decía David, antibióticos, o, como dice el doctor Oscar Darío, poder encontrar estas herramientas naturales. Para mí es motivo de mucha alegría compartir con todos ustedes todos estos temas. Vamos a este corte comerciales. En todo el proceso de la historia clínica, nosotros tenemos que pues, apoyarnos en diagnósticos, en laboratorio clínico, en pruebas que nos determinen a nosotros ciertas ayudas terapéuticas. Tenemos la posibilidad del tratamiento, pero uno también dice, ¿de qué depende que un paciente esté tan grave y otro no? ¿Por qué las manifestaciones clínicas son tan diferentes en cada paciente, doctor Germán? Sí, como hablábamos al principio, depende del terreno, de las características inmunológicas de cada individuo, de sus defensas, de la alimentación, de todo su contexto general, ¿no? De cómo está su parte energética, su parte alimentaria y sobre todo la parte inmunológica. Entonces, como decía el doctor Oscar, la bacteria va atacando la parte inmunológica. Entonces veíamos esa correlación que desde el hígado, cómo se va a manifestar después en el estómago y implicado en cálculos, porque va a ser barro biliar y se absorbe esto, el riñón es el filtro y todos estos elementos tóxicos, todas estas aminas se van a combinar con el calcio y va a formar cálculo. Entonces vemos cómo un terreno alterado va a sufrir enfermedades en distintos sistemas y órganos. Sí, como tú decías, o sea, sí depende del terreno. O sea, una persona estresada, una persona preocupada, una persona deprimida, pues va a tener más riesgo de que esta bacteria haga más daño, porque la depresión genera acidosis, y la acidosis pues va a hacer que la bacteria produzca más ureasa. Al producir más ureasa va a hacer más daño. Entonces hay unas personas que son más sensibles, hay otras que no, hay otras que son más resistentes. Pues como te decía, depende también como del estado emocional, de las dietas alimentarias, y eso pues va a modificar un terreno. Entonces no hay una vacuna
para esto, ¿no? No existe. Es un tratamiento en el momento y hacer un seguimiento del paciente que estén viniendo a control, hacerse los seguimientos endoscópicos o los seguimientos de laboratorio para que tenga un buen pronóstico. Hace poco estuve yo en Miami y observamos una gran valla que decía sífilis averiguando, hay una epidemia de sífilis en Miami, acompañada de Neisseria gonorrea, resistente a todo tipo de antibióticos y obviamente SIDA. Aquí tenemos ya una tuberculosis estrato 6, es decir, anteriormente se pensaba que la tuberculosis ocurría en estratos bajos, que era una enfermedad vergonzante de la pobreza, y resulta que ya los grupos altos de la sociedad están presentando una tuberculosis resistente a todo tipo de tratamiento. Ocurre también con el helicobacter, las cifras dramáticas que estamos presentando, como hablábamos al principio, 2/3 partes de la humanidad con la bacteria. ¿Qué nos está indicando esto? Las cifras aumentadas cada vez más del cáncer. El cáncer lo tenemos en todas partes, está muriendo gente de cáncer, inclusive familiares de médicos están presentando cánceres de gran envergadura, y médicos también, de manera que es una verdadera epidemia. ¿Y qué es lo que está creando toda esta situación? Un terreno que está realmente afectándonos tanto en la parte física como en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte social y la más importante de toda, la parte espiritual. Todos esos elementos tenemos que modificarlos a través de una acción médica que parte de una profunda historia clínica, de un profundo diálogo con el paciente, viéndole cuál es su situación emocional, su situación psicológica, su situación social de familia, su situación con respecto al mundo, un mundo que está en este momento en descomposición. Cuando estamos en este momento, ustedes lo ven, los temblores de tierra, los huracanes, las guerras, las amenazas, todo eso nos está afectando y nos está minando bajo el punto de vista inmunológico, y la consecuencia son esta cantidad de patologías mortales que nos están invadiendo, de manera que desde aquí, desde el Parque de la Salud del Dr. Rojas y las sedes que tenemos, propendemos por una medicina integral que no solamente se dedique a mandar puntualmente una droga que mate el helicobacter, sino modificar todo este terreno que está predisponiendo a la persona a la enfermedad, ir a la causa profunda de la enfermedad, y obviamente tenemos que tratar la patología actual, que la podemos utilizar inicialmente con los productos naturales, como lo que nos está proponiendo el doctor, con la plata coloidal, con el ozono, etcétera, que son sustancias que no le hacen daño al organismo, y cuando ya las cosas se salen se desbordan, pues tendremos que utilizar armas como ciertos antibióticos, porque no las desconocemos, ya que somos médicos formados en las diferentes universidades del país. Sin lugar a dudas, para nosotros es una preocupación muy grande la parte de las condiciones nutricionales e inmunológicas del paciente. Y es una preocupación, no es una crítica, además es una preocupación profesional. El hecho de que hubiéramos estudiado medicina y no hubiéramos tenido un acompañamiento en la formación académica con una buena nutrición. Y entonces las personas dicen, sí, yo me hago el tratamiento, me tomo los antibióticos, o me tomo un triconjugado, un omeprazol, y con toda esa cantidad de efectos secundarios tan graves que tiene y demás. Pero finalmente terminan diciéndole al paciente coma lo que quiera. ¿Hay alguna relación de la alimentación con el tema del helicobacter y aún del sistema inmunológico, del terreno, como dice el doctor Germán? Pues, pienso que la relación es total, ¿no? Es completa, porque hay un boom ahora sobre la alimentación sana. Y entonces alimentarse sano, se está hablando solamente del producto que sea sano, y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo estamos comiendo? Entonces entrar a la otra parte del asunto. Una parte es qué comemos y otra parte es cómo comemos, cómo masticamos, cuánto tiempo le dedicamos a la masticación,
qué temperatura tenemos y en qué horarios estamos comiendo. Los horarios en la alimentación son fundamentales porque realmente lo que hacemos cada vez que comemos es dar unos impulsos a todo nuestro sistema inmunológico y endocrinológico, que es básicamente nuestro sistema digestivo, para que él tenga unos ciclos también de producción de todo, absolutamente de todo. Para cada tipo de alimento hay un tipo de sustancias químicas completamente complejas, sistemas muy difíciles, y que solamente el orden, la tranquilidad, la respiración, la temperatura y obviamente la calidad del alimento hace que ese sistema esté integrado y que él sea capaz de gestionar a través de su sistema inmunológico, que es supremamente potente, cualquier tipo de estas alteraciones. Cuando eso pasa, cuando se presenta el desequilibrio, es porque básicamente hay un proceso generalmente de desnutrición crónica, ¿sí? Yo simplemente quisiera agregar algo muy importante, y es el componente cultural. Lamentablemente la dieta que nosotros en nuestra región tenemos es una dieta ácida. Uno escucha a los pacientes preguntarle: ¿y usted qué desayuna? Me tomé un tinto. Uno ve básicamente que los hábitos alimentarios, o sea, desayuno a las 7, almuerzo a la 1 de la tarde, después como a las 5 o no vuelvo a comer nada más, o gente que definitivamente por sus diferentes aspectos de su vida, su estudio, su trabajo, no se cuidan en la alimentación. Eso es otro factor que definitivamente está incidiendo en que esta enfermedad cada vez se vuelva más y más frecuente. Entonces, como decía el doctor, básicamente la alimentación es una de las piedras angulares del tratamiento acá, y si por más, digamos, esfuerzos que hagamos, por más medicamentos que se descubran, por más tratamientos que aparezcan, si las personas no cambian los hábitos alimentarios y no mejoran ese aspecto, va a ser muy complicado poder tratar ese problema. Y es motivo de alegría para nosotros ver que cada día hay más conciencia de los profesionales de la salud. Pues uno de los lemas nuestros y de lo que más insistimos es el acompañamiento nutricional en los pacientes en la alimentación, en la consulta, y ojalá pues que todos estos mensajes que damos a través de estos medios también ustedes los pongan en práctica. Ya regresamos después de este corte comerciales. Muchas de las personas se preguntan y entonces apoyos también diagnósticos. Nosotros siempre en nuestros parques de la salud tenemos laboratorio clínico, ecografía, están los ginecólogos, está el patólogo con quien hacemos las biopsias, electrocardiografía, en fin, todo lo que podamos hacer en métodos diagnósticos. Pero ¿cómo podríamos a través del laboratorio clínico, doctor Eduardo, que es la persona que nos apoya en el laboratorio clínico, para poder tener unas bases rápidas e iniciar un tratamiento? Buenos días. En el laboratorio clínico hay 4 pruebas. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que se encuentra en el estómago y en la parte superior del intestino delgado, es el duodeno. Entonces, esta bacteria se puede determinar con 4 pruebas. Estas pruebas se dividen en técnicas invasivas y técnicas no invasivas. La técnica invasiva obviamente es la endoscopia, que el médico especialista, el gastroenterólogo, mete una manguerita por la boca, pues primero desea al paciente, y con una cámara él va a mirar allá qué lesión encuentra y de ahí toma un pedacito de tejido. Con ese pedazo de tejido podemos hacer una prueba que se llama la prueba de la ureasa, que es colocar un pedazo del tejido en un tubo, se le agrega la enzima ureasa y ya cambia el pH y pasa a un color rosado, entonces nos define que es positivo. También se le puede hacer un cultivo de ese tejido, pero pues cultivo es costoso y demorado, y una PCR con ese mismo cultivo. Entonces son técnicas invasivas, ¿sí? Que con un niño pequeño pues no es bueno ponernos a hacer eso. Bueno, las técnicas no invasivas son 3: la prueba del aliento, la prueba en sangre, donde buscamos anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, y la prueba en materia fecal, que es para buscar antígeno de la bacteria Helicobacter pylori. De estas 3, la mejor para mí que hacemos acá es la prueba del aliento. Es una prueba muy sencilla, se hace en la mañana, en ayunas, el paciente sopla en una bolsita, luego se le da una pastilla de un sustrato con ureasa, y a los 20 minutos ya vuelve y sopla en otra bolsita, y entonces el Helicobacter pylori coge esta urea
con la enzima ureasa produce un carbono C13, C14. Este carbono pasa a la sangre y luego a los pulmones, y ahí es cuando el paciente sopla y se cuantifica con un aparato. Y entonces, si la diferencia entre la primera, que fue la basal, y la prueba a los 20 minutos pasa al 2.5 por mil, nos dice que es positiva. Esta prueba es sencilla y importante porque primero nos detecta el Helicobacter pylori y segundo sirve para el control del post-tratamiento, porque la prueba en sangre no sirve para el control del post-tratamiento. La prueba en materia fecal nos identifica el Helicobacter y también sirve para el post-tratamiento. Ustedes ya con esto pueden entender que estamos hablando de una enfermedad sistémica. No es que el Helicobacter está en el estómago o está en el hígado, no. El tema es sistémica. Casualmente, el doctor Oscar Darío Sánchez, la persona, ¿por qué el aliento? Usted dice, no, es que yo casi que con el aliento puedo percibir en la historia clínica que el paciente tenga un Helicobacter. A ver, porque estamos hablando de enzimas, entonces eso va a generar unos gases. Entonces esos gases son los que se detectan en el test de aliento. Yo comentaba por aquí extra cámaras, hay una prueba también que se hace en el pulpejo, en el dedo, que ya los médicos de acá lo corroboran pues con la clínica del paciente. Ya el seguimiento para evaluar si no hay presencia de esta bacteria, pues también la clínica nos corrobora. Si a mí una persona me dice, yo tengo ardor y ya a los 2 meses ya no tengo ese ardor, ya como bien, no siento todo, ya el reflujo, entonces es una clínica muy buena que le permite a uno valorar si hay o no presencia. Bueno, otra de las inquietudes, para ir redondeando el tema, es el susto que hay con respecto al Helicobacter y el cáncer. ¿Hay una relación? Mucha. El Helicobacter puede producir cáncer en hígado, puede producir cáncer gástrico, cáncer intestinal con la cantidad de antiácidos que le estamos administrando al organismo, y puede producir otras enfermedades, el linfoma no Hodgkin, que es el más común y el más agresivo que estamos encontrando en el estómago. Con esto yo quiero decirles que nosotros nos llevamos sorpresas muy grandes cuando nos llegan personas, es que yo tengo cáncer en el estómago. Cuénteme la historia, a ver cómo fue. No, es que yo llevaba con un dolor en la boca del estómago y me daba grietas y me daba reflujo y sentía este malestar, intoleraba a los alimentos, y a mí me empezaron a mandar omeprazol y llevaba tomando omeprazol no sé cuántos años, que además es lo que la gente desconoce, los efectos secundarios de esos medicamentos. Ay, lo que pasa es que hay una gastritis medicamentosa. Esa gastritis medicamentosa va a generar acidosis. Entonces, muchas veces la bacteria se vuelve más agresiva. Por eso es que en este momento todos los antibióticos ya o sea, ya la bacteria le ha hecho resistencia. Yo ayer les decía, los antibióticos en este momento es como un multivitamínico para ellas. Entonces, con estos tratamientos que estamos proponiendo acá, es imposible que la bacteria te genere resistencia. Además, los libros serios de farmacología dicen que uno no debería tomar omeprazol más de 3 meses, ni antiácidos, por todos los efectos secundarios que tienen en todo, pues eso sería otro programa. Y como conclusión, y ahora que estamos todos reunidos, entendamos algo, el tema de la medicina no es que entonces a mí me duele allí me tomo una pastica. Ya a veces nos reunimos todos y más y somos pensando qué será lo que tiene el paciente. Yo invito a ustedes para que no se automediquen, que ante esa sintomatología que puede ser muy, muy amplia, busquen los métodos diagnósticos, que se hagan tratamiento, y los tratamientos en el caso del Helicobacter que sean de pareja o familiar, porque es algo como nos pasa con los parásitos, es toda la familia y así pasa hablando con el Helicobacter, pero que no dejemos que estos procesos continúen porque las complicaciones son muy grandes y se podrían evitar con muy buenos tratamientos. Yo quiero agradecerles a todo este equipo médico que nos acompañan en nuestros parques de salud y en especial a todos ustedes que día a día nos siguen en este programa a través de diferentes medios de televisión. Muchísimas gracias.